En los últimos 5 años se registraron más de 10,000 secuestros. Organizaciones civiles señalan que en promedio se ejecutaron 6 plagios cada día. Veracruz, Estado de México y Tamaulipas son los estados donde se registró el mayor número de delitos. ¿Qué sucede con las víctimas, los familiares o los testigos de un secuestro? Hoy hablaremos sobre el servicio de asesoría legal gratuita que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública en estos casos. Soy Verónica González, comenzamos. ¿Cómo se puede fijar un monto para una indemnización por parte del Estado cuando el daño implica haber dejado ciego a un menor? Vamos a ver la historia de Maribel Muñoz. Después de 20 años del nacimiento de su segunda hija, la familia Aguilar Muñoz recibió una noticia. La noticia de un embarazo gemelar, pues es difícil. Sí es difícil porque pues es el doble peso, o sea, muchas cosas, sí es difícil. Pero pues es muy bonito pensar que son dos. Y de momento la noticia cae, pero dice, bueno, pero pues, echarle ganas. Meses antes del nacimiento de los gemelos, el embarazo de María se complicó debido a una infección urinaria. Ya mi primera revisión y ya no me dejaron salir, me dijeron que no, ya no podía salir. Y en ese momento, pues para mí ni siquiera me avisaron qué era lo que hacían, inmediatamente me pasaron a la sala de partos. ¿Y sabe qué? Es que tenemos que intervenir inmediatamente porque no puede seguir así. La trabajadora social se comunicó conmigo que se había complicado, pero también nos dijeron que habían fallecido los niños. Pero cuando yo después llegué y hablé con la trabajadora social, me dijo que no, que los niños estaba su situación complicada porque habían nacido de 7 meses y que estaban en cuidados intensivos. A nivel mundial, 1 de cada 10 nacimientos es prematuro. Estos bebés tienen el riesgo de sufrir alguna discapacidad permanente relacionada con el aprendizaje, la vista o el oído. No obstante, en el caso de la familia Aguilar Muñoz, los médicos nunca les advirtieron sobre estos riesgos ni les dieron tratamiento. Nos las dieron de alta. A Margarita primero la dieron de alta, que estaba bien, que nosotros la teníamos que hacer porque yo le comenté al pediatra y le dije que cómo me la iba a llevar si tenía la revisión. Debido a la negligencia de los médicos, Zair tiene visión baja y Margarita ceguera permanente. El IMSS ya no tuvimos ni acercamiento, el IMSS los abandonó, es más, ni a mi esposa le ofrecieron ayuda psicológica, a nadie, ¿no? Nada más simplemente se concretó el doctor Gutiérrez en dar de alta a los niños y decir cuando se pudieran adelante y cuando no, no. O sea, no tuvimos, vaya, ni tan siquiera es más, ni tan siquiera nos mandaron a llamar. La familia Aguilar Muñoz acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y al Ministerio Público para denunciar la negligencia médica. Sin embargo, no los escucharon. A veces el Ministerio Público no tiene la capacidad de entender esta situación.
Nosotros fuimos a poner una denuncia de que le negaron un tratamiento que le ocasionó la pérdida de la vista, más no por una cirugía que haya recibido y del cual pues nunca nos hicieron caso. Pasaron los años, hasta que nos informaron por ahí que en la Defensoría de Oficio Federal nos podían dar una buena guía. Ya habían transcurrido 4 años desde la fecha del nacimiento. Yo, al momento de conocer los pormenores del asunto, me doy a la tarea de integrar los elementos probatorios necesarios que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para poder instar la reclamación ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo era el dictamen que ya existía dentro de la averiguación previa, emitido por un médico militar de la Sedena en materia de oftalmología precisamente. Eso fue lo más importante para poder sustentar la reclamación ante el propio órgano de seguridad social. El IMSS admitió que efectivamente hubo actividad irregular por parte de sus médicos y determinó indemnizar a la familia. Esa indemnización debe de estar sustentada con elementos mínimos en cuanto a la lesividad que sufrieron por una parte los menores de edad y también un nexo causal que en este caso es acreditable a través de la intervención en un primer término de descartamiento de la retinopatía del prematuro. Sin embargo, ya había sido muy tarde. Entonces, esta resolución fue de manera congruente, motivada y fundada, resolver que efectivamente correspondía la indemnización. Con un monto que supera los 2 millones de pesos, el Estado reparó el daño patrimonial causado a la familia Muñoz. No obstante, la negligencia médica que dejó ciegos a los gemelos, en realidad, no tiene reparación. Pues créame que no hay reparación. No hay reparación. Pues no nos queda más que aceptar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y darle las herramientas para que en lo futuro, pues igual, ¿no? Sea una persona apta, íntegra para la sociedad. El apoyo pues ahorita es darle una educación para que ella se pueda valer por sí sola. No va a ser lo mismo, porque este mundo está hecho para nosotros, no para ella. Entonces, pues, darle más que nada las bases. Y pues, yo creo que va a llegar a ser una mujer de bien. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En otros temas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz más del 80% de la población no se siente segura. Y cómo no, si es el estado número 1 en la lista de secuestros. Organizaciones civiles estiman que en ese estado, en promedio, es secuestrada una persona cada día. Y en este contexto, con estas cifras, saludo a nuestros invitados de hoy, el licenciado Mario Adrián Montellano Calleros, director del Servicio de Asesoría Jurídica en la Ciudad de México en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, licenciado. Gracias, como siempre, por la invitación, licenciada. Y también está con nosotros la licenciada María del Pilar Juárez Sánchez. Ella es asesora jurídica federal especializada en atención a víctimas del secuestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por el espacio que nos permite. Bien, pues antes de que hablemos sobre el servicio que ofrece el instituto, me gustaría que diéramos un contexto de lo que define la ley como víctima, como ofendido o como familiar. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el concepto? Pues es un tema interesante y otra vez agradezco la invitación, como siempre, licenciada. Efectivamente, como es de nuestro conocimiento en programas anteriores, ya hemos hablado de los servicios que otorga el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, pues hoy vamos a enfocar nuestra charla en un tema pues muy delicado, muy frágil socialmente hablando,
pues qué es esto de hablar de víctimas y específicamente las víctimas que lamentablemente tienen la amarga experiencia de sufrir un secuestro. Y yo creo que es un buen preámbulo lo que usted ahorita comenta en el sentido de saber primero qué es una víctima. Le puedo decir que, bueno, nuestra legislación y sobre todo la ley que regula este tipo de actividades, que es la Ley General de Víctimas, pues nos contempla lo que es propiamente una víctima y nos la define como cualquier persona física que sufra un perjuicio, un menoscabo, un detrimento, tanto en su patrimonio, en el ámbito físico, en su integridad, ¿verdad? Que todo esto le genere un daño. Existen diversos tipos de víctimas, así lo establece la Ley General de Víctimas, desde el punto de vista directa, una víctima directa, una víctima indirecta, víctimas potenciales, que seguramente la licenciada con su experiencia podrá complementar esos conceptos, seguramente. Para complementar lo que acaba de manifestar el licenciado Mario, es importante acotar que aparte de la definición que establece la Ley General de Víctimas, también se establece una definición por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establece que la víctima directa es el sujeto pasivo a la que se le genera un daño en la comisión de un hecho delictivo. Respecto de las clases de víctimas, la legislación también establece que existe como tal la víctima directa, la víctima indirecta, la víctima potencial, incluso maneja un concepto de ofendido. Con respecto a lo que es la definición de la víctima indirecta, como tal, son los familiares que están a cargo de la víctima directa o que tienen alguna relación afectiva con ellos. Pues el padre, ¿no? O los hijos. Sí, de hecho, respecto de eso, en muchos eventos de secuestro en donde solicitan como tal la obtención de un rescate, normalmente quienes realizan la función de negociar son los familiares de las víctimas. Son obviamente los más interesados en que su familiar regrese sano. Y entonces es a los que judicialmente se les reconoce el derecho de víctimas indirectas. Y ya el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece en cuanto al ofendido. El ofendido lo define que en el caso de que la víctima directa del delito se haya originado la muerte en la comisión del hecho delictivo, se le puede reconocer el carácter, ya sea al cónyuge, a la concubina, al concubinario, a cualquier familiar directo, consanguíneo. ¿Ellos serían los ofendidos? Ellos se les reconoce por parte del Código Nacional el carácter de ofendido. ¿En qué momento surge la idea, en qué momento el Instituto Federal de Defensoría Pública inicia la prestación de este servicio? Pues se inicia, licenciada, específicamente desde el año 2010, noviembre del 2010, cuando surge en el Diario Oficial de la Federación la publicación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cuyo artículo 9º transitorio establece la obligación por parte del Instituto Federal de Defensoría, así lo dice textual, de crear un área especializada en atención a víctimas de secuestro. Es donde inicia la labor interna, primero institucional, de nosotros como instituto, de determinar qué tipo de servicio se va a prestar con base en esto, ¿no? Posteriormente viene, después de dilucidarlo, bueno, pues se genera el área propiamente en atención a víctimas y ofendidos del testigo del secuestro. Incluso se denominan a unos abogados. Recordemos que otorgamos el servicio a través de asesores jurídicos federales y defensores públicos. Entonces teníamos que buscar una tercer figura que abarcara lo que decía la ley, y por eso surge el asesor jurídico federal especializado en atención a víctimas de secuestro. Ahí es donde tiene sus orígenes propiamente la creación de este servicio, ¿no? Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con más detalles con todo gusto, sobre gracias. este tema. Así que no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos.
Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema de atención a víctimas de secuestro, y nos comentaba en el bloque anterior este contexto de cómo es que se da este servicio en el instituto. Así es, y a manera de resumen decíamos que nosotros empezamos a otorgar el servicio con base en la ley, en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito en materia de secuestro, puesto que era una obligación, de acuerdo al artículo 9 transitorio, la creación de un área especializada. Es así como el instituto, bueno, forma el área especializada y empieza a dar lugar a la creación de plazas cuyos titulares serán asesores jurídicos federales en atención a víctimas, testigos y ofendidos del delito de secuestro. Así iniciamos las actividades como Instituto Federal de Defensoría. Es el caso, licenciada, que el 9 de enero del 2013 también sale publicado en el Diario Oficial de la Federación lo que hoy conocemos como la Ley General de Víctimas. Entonces, es interesante porque esta Ley General de Víctimas establece la creación de una comisión independiente a nosotros, exacto, sino pertenece directamente al Poder Ejecutivo, una comisión denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuya función iba a ser precisamente, o es propiamente, atender todo lo relacionado con la cuestión de las víctimas. Sin embargo, las víctimas en cualquier tipo de delito. En materia de secuestro, la Comisión Ejecutiva tuvimos entendido en su momento que por cuestiones de infraestructura no lograron todavía o no han logrado a la fecha materializar el servicio de manera tal que puedan absorber todo eso, ¿no? Entonces, en aras de apoyar y de no dejar vulnerable a la sociedad en ese sentido, la Junta Directiva de nuestro instituto, encabezada por nuestro director general, llegan a la determinación de dictar un acuerdo en donde se establezca que mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conocida por sus siglas como SEA, entre directamente en funciones en cuestión de secuestro, el instituto seguirá apoyando y otorgando el servicio de ese sentido. Este acuerdo de la Junta Directiva fue el 30 de enero del 2013 y bueno, pues a la fecha por eso seguimos manteniendo el servicio. ¿Qué retos se enfrentaron al iniciar este servicio? Porque finalmente Ministerio Público, los defensores, los propios jueces no estaban acostumbrados a que las víctimas tuvieran a sus asesores y menos en casos tan delicados como en el secuestro, ¿no? ¿Qué situaciones se enfrentaron y cómo las enfrentaron, no? Sí, de hecho, el principal obstáculo que enfrentaron los primeros asesores cuando se creó el área en la institución fueron ellos mismos, para lo que son los actores del sistema, de jueces, de Ministerio Público, de defensores, de procesados. La intervención por parte de la víctima era nula. Entonces, a pesar de que ya existían reconocimientos de derechos, en la práctica no se ponderaba esa situación y podría manifestar que hasta la actualidad todavía existe falta de ponderación para determinar cuál es el derecho que tendría que ¿hacerse valer? Sí, que hacerse valer. O sea, ya ahorita estamos en el tiempo en que tiene que apoderarse los derechos. Y antes, por las prácticas que se realizaban, eran un obstáculo para los actores del derecho, en el derecho penal, que intervinieran las víctimas y que intervinieran a través de los asesores jurídicos, por las prácticas que tenían, en donde la intervención práctica era a través del Ministerio Público. Entonces, la intervención pedían que fuera a través del Ministerio Público sin reconocerle a la parte victimal el derecho de intervenir activamente en el proceso. Y a través del Ministerio Público la víctima finalmente no hablaba el Ministerio Público. Esa fue una figura bastante peculiar, como bien dice la licenciada. Lamentablemente a la fecha todavía tenemos esos obstáculos todavía, pero sin embargo se han posesionado mucho nuestros asesores jurídicos en ese ámbito. Efectivamente, en un proceso penal siempre se piensa que son dos partes, el Ministerio Público como fiscal o como querellante o como acusante o como coadyuvante de la sociedad como representante, y de otro lado el procesado junto con su defensor. Ese ha sido uno de los obstáculos que ellos han enfrentado, tratando de hacerse presentes, y a la fecha lo han conseguido. Antes de continuar con nuestra charla, quiero invitarlos a ver una pieza que preparamos con un poco más de contexto, ¿no? Algunas cifras y situaciones que atraviesa la gente cuando vive esta
lamentable situación, ¿no?, de este delito del secuestro. Con todo Vamos gusto. a ver esta Muchas pieza y gracias. regresamos con más comentarios. Estuve secuestrada día y medio Fui secuestrado por la delincuencia organizada dentro de mi negocio. hasta que se acabaron el dinero que yo tenía en mis ahorros. No hay Me alimentos, quitaron la ropa, golpes, violencia, impunidad. me apuntó con el arma en la cabeza y después me dijo, ahora sí corre y cuenta hasta 100. Fui secuestrado dentro de mi negocio a finales del 2010. Fui secuestrado por la delincuencia organizada. Fui torturado, maltratado. Estuve 16 días secuestrado. Tomamos un taxi de sitio y al llegar a mi casa, 3 tipos nos intersectaron justo cuando yo me iba a bajar. Estuve secuestrada día y medio hasta que se acabaron el dinero que yo tenía de mis ahorros. Pues me hicieron que me quitara la ropa, me tocaron. El secuestro, cuando hablamos de él, vemos simplemente la sustracción de una persona, de una casa, de un centro comercial, de su casa, de su carro, y este secuestro que conocemos por extorsión, que es simplemente una llamada telefónica para ponerle un precio a la vida. En esa época yo siempre era pues de no llegar a mi casa y los secuestradores en ese transcurso de días, del viernes y el sábado en el día, le estuvieron hablando a mi papá, pero mi papá siempre pensó que era una broma. Y esto lo podemos ver entre los grupos delictivos. El secuestro se diversifica de manera muy esencial, partiendo esencialmente de esta definición: privación ilícita de la libertad, de una persona o de varias personas, con un fin muy específico, principalmente para pedir una ganancia económica o algo material. Mi familia la forzaron a que pagara un rescate en dinero en efectivo y también fue obligada a entregar una propiedad en pago del rescate. Esto fue con toda la legalidad por la organización delincuencial de la que le estoy hablando. Ellos tienen su organización tan establecida y tan fundada que tienen notarios, abogados, contadores, todo un equipo a donde tuvieron la facilidad de despojar a mi familia de la propiedad. Cuando una persona ha sido secuestrada, la prioridad es su integridad física, no económica. La otra prioridad, a lo que me refiero, es que hay que rescatar a la víctima con vida. La otra prioridad es la familia. Hay que hacer un apoyo psicológico muy importante. El secuestrador juega con el desconocimiento de la integridad y la vida, que lo que hacen ellos es aislar a la víctima totalmente del medio físico que conocemos. Conocí a secuestradores que me referían que tuvieron a víctimas más de 3 meses con los ojos cubiertos. El impacto es muy grande cuando la policía llega y descubre los ojos. O sea, en el momento de que recapacita uno de la situación en que se encuentra uno, es muy fuerte, mucho sufrimiento. Pues yo creo que fue el exceso que ocuparon ellos el que nos llenó un poquito de enojo, ¿no? El que nos quitaran una propiedad y burlaran el Estado de Derecho de la legalidad, ¿no? Es lo que nos hizo que de alguna manera, pues no sé, investigar, indagar, y empezamos a informarnos. Fui a denunciar con mi mamá, pero cuando llegamos al Ministerio Público, los del Ministerio Público y los judiciales ya sabían que se trataba de una banda de secuestradores. Los judiciales se presentaron en mi casa cuando yo no estaba. Empezaron a ir a hostigar a mi abuela y a mi familia y a tomar fotos. Yo ya después dije, ya no quiero declarar ni decir nada. Sí es necesario que en el Ministerio Público exista un acompañamiento de no nada más de tu familia, sino de un área legal o un área psicológica inclusive, donde te puedan decir qué hacer y cómo denunciar las cosas para que no se permita esta parte de, digamos que no denuncie, déjelo así, ya pasó, usted está bien. Pues tienen derecho a un asesor, a un defensor, tienen derecho a ser escuchadas,
tienen derecho a interponer los recursos que la ley les permite, a ofrecer pruebas en el procedimiento, a constituirse en los mismos procesos. Anteriormente, si ellos querían acudir a un proceso, tenía que ser como coadyuvantes, es decir, tenían que estar al lado del Ministerio Público. Incluso si ellos presentaban alguna prueba, tenían que estar autorizada por el Ministerio Público adscrito, si no, el juez no se las recibía. Ahora pues ellos mismos pueden presentar pruebas directamente. O sea, el asesor pide que llega, lo primero que hace es pedir que protejan a la víctima. Y los juzgados ahora ya, pues, ya tienen más conocimiento que al principio y ya protegen mucho la identidad, o sea, mi identidad y la de mi familia. O sea, no dejan que nos vean a nadie, ¿no? Tenemos que atender a lo que establece la Constitución, es decir, cumplir o que se hagan valer todos sus derechos humanos que ellos tienen, ¿no? Actualmente creo que es uno de los problemas más importantes que tiene el juzgador, porque por un lado tiene que respetar los derechos humanos del imputado, que tiene derecho a ofrecer pruebas, que tiene derecho a defenderse, pero por el otro lado pues también tenemos los derechos de las víctimas y a veces colisionan esos derechos unos y otros. Este secuestro intervinieron policías, expolicías, todos plenamente identificados, a todos los reconocí. Si las personas con las que yo denuncié me hubieran dicho, pues te vas a tardar 10 años y vas a sufrir todo esto, no voy, porque es muy martirizante, es muy prolongado. Los delincuentes tienen muchos beneficios. A veces uno como juzgador tiene que encontrar mecanismos para hacer valer los derechos de ambas partes. De parte de los juzgadores se requiere de una sensibilidad especial. A veces la declaración del secuestrado se valora de una manera muy estricta. Cuando uno ve que a veces hay contradicciones probablemente en lo que diga una víctima de secuestro, pero ello se debe también pues a lo que sufrió, al shock. Debe haber un acompañamiento no solo para la víctima, sino para los familiares de la víctima, que no es fácil que a veces las personas como que entiendan la situación. Pues que haya justicia. Lo importante pues es que se recupere y que no siga la impunidad entre los delincuentes, ¿no? Bien, pues ahí está un poco más de contexto sobre este delito y platicábamos un poco antes de ver la pieza, comentaba la licenciada esta necesidad de ponderar los derechos, esta participación más activa de las víctimas. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan a pedir el servicio al instituto? La gente quiere, pues supongo que algunos ayuda psicológica, algunos querrán solamente olvidarse del asunto y ver cómo pueden tener más seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que piden las personas? Bueno, ahí la manera en que se trabaja en el área, la prestación del servicio de asesoría especializada, yo podría decir que es a través de dos modalidades. La modalidad en donde, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas por parte de las autoridades, la propia autoridad judicial o la propia autoridad ministerial solicita al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública que designe asesores jurídicos especializados en atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito de secuestro para representar los intereses de las víctimas a quienes ya se les ha reconocido el carácter ante la propia autoridad. Y es en ese momento en donde el titular realiza el acuerdo de designación y nos designa a nosotros para que conjunta o indistintamente se realice esa representación. Y es donde nosotros comenzamos a actuar, dependiendo de dónde hayan solicitado el servicio. Y la otra modalidad a través de la cual se otorga el servicio de representación jurídica es a través de que la víctima directa acuda a la institución a solicitar el servicio. Y esto se da al momento en que le llegan notificaciones a su domicilio. Y entonces es cuando, después de haber actuado ante instancia ministerial, otra vez le vuelve a alarmar esa situación de tener que intervenir en un proceso. Entonces es cuando acuden ante el órgano jurisdiccional o ante la autoridad ministerial para efecto de que él se sienta también respaldada. Claro. Y es donde les informan que existe
esta figura que tienen esta derecho área. a tener un asesor. Sí, exacto. ¿Qué es lo que les dice la gente o en qué les piden más apoyo? Fíjese, licenciada, que la licenciada Pilar dijo algo muy, porque así es en la práctica. Nosotros otorgamos el servicio a través de 2 modalidades, sea que nos lo pida una autoridad ministerial o a través de una autoridad judicial. Y esos casos son los más peculiares o los más delicados, porque muchas veces las víctimas desconocen que el juez o el ministerio o la autoridad ministerial ha solicitado la intervención de uno de nuestros asesores. Entonces, el primer obstáculo, el primer reto, sobre todo, que tienen los abogados, es acercarse a la víctima. ¿Cómo acercarse? Hemos hecho una serie de modalidades. Una modalidad que nos ha resultado efectiva ha sido la utilización de cartas de invitación. Tenemos que ser muy, muy sensibles en esa situación. La víctima recibe en su domicilio, procuramos que así sea, en el domicilio o en los datos que nos proporcione siempre las autoridades ministeriales. Nosotros no podemos indagar más allá de por respeto precisamente a todo eso. Son temas muy delicados que tenemos que manejar con mucho sigilo. Se le hace llegar una carta, se le invita, ¿verdad? Se le informa a la víctima que un juez o la autoridad ministerial nos ha llamado para ser su asesor especializado en atención a víctimas. Los asesores se ponen a la orden a través de esa carta de invitación, y por eso es invitación, porque se les invita a acudir a nuestras instalaciones con todas las reservas, con todas las confidencialidad. Incluso ellos dentro del Instituto Federal de Defensoría se encuentran ubicados en un área en la cual nosotros procuramos que tengan ellos la privacidad para que las víctimas se sientan con esa libertad o esa confianza, ¿no? Y atendiendo a la pregunta directa, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden primero que no, en muchos casos, que no revelemos su identidad, que no revelemos dónde viven, y sobre todo algo muy curioso, licenciada, y ahorita la licenciada probablemente abunde más en el tema, nos piden que nos preguntan si vamos a dar continuidad al proceso, porque el temor que ellos tienen es que el proceso no continúe. Es decir, que lamentablemente los secuestradores, en el caso concreto, lleguen a salir o el proceso se quede, como decimos coloquialmente, en el tintero, y eso les preocupa mucho a las víctimas. Eso es lo que llegan pidiendo confidencialidad, llegan pidiendo garantía en su integridad, llegan pidiendo secrecía en sus datos, y sobre todo eso, que continuemos con el seguimiento. ¿Las víctimas llegan más enojadas que temerosas? ¿Más enojadas por lo que les pasó que con miedo? Bueno, ahí sería importante que yo les refiriera que una de las características que deben de tener los asesores jurídicos especializados en atención a víctimas del delito de secuestro es la sensibilidad que tengan para el momento de establecer la relación. El contacto con ellos. El contacto con ellos, de hecho, es uno de los obstáculos que enfrenta el asesor jurídico, porque si bien es cierto, puede ya existir la designación a través de una autoridad judicial o ministerial, eso no significa que ya se pueda establecer por parte del asesor una relación con la víctima del delito, porque la víctima del delito deja de confiar en las personas, deja de confiar en las autoridades y en las instituciones, y entonces necesita corroborar por qué le está llegando tal vez esa carta informativa o esa carta de invitación. Y primero lo que hacen es, si en la carta de invitación se establecieron los teléfonos y el domicilio, lo que hacen es llamar por teléfono y primero preguntar por qué razón se les envió ese documento. Entonces, esa es la parte en donde el asesor jurídico debe de tener esa sensibilidad para poder tener empatía y de cierta manera entender lo que está viviendo la víctima del delito de secuestro. Y yo normalmente cuando entrevisto a las víctimas del secuestro, les digo que yo nunca voy a poder ser empática en su totalidad, porque solamente cada uno de ellos vivió el evento bajo las circunstancias en que las vivió. Entonces, pero sí se requiere esa parte de sensibilidad, porque se necesita escucharlas e informarles por qué nosotros estamos teniendo esa intervención y hablarles con la verdad, porque ellos están cansados de que no les hablen tal vez con la verdad.
de que se les pida que vayan a realizar denuncias, pero que no se les informe lo que implica todo un proceso ¿A qué se van penal. a enfrentar, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con este punto, ¿no? ¿A qué se va a enfrentar una víctima cuando decide denunciar y se va a llevar a cabo todo el procedimiento? Okay. Vamos a la pausa, antes lo dejamos con el ABC jurídico y regresamos. La ley faculta al juez para establecer medidas con el fin de mantener el orden y el respeto durante una audiencia. El artículo 236 de la Ley de Amparo señala que puede imponer una multa, expulsar del recinto a la persona que esté provocando el desorden y, en casos extremos, continuar la audiencia en privado. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo pueden hacer uso de la fuerza pública y poner al infractor a disposición del Ministerio Público. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. Estamos conversando sobre atención a víctimas de secuestro y el servicio de asesoría jurídica que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública, y nos comentaban en el bloque anterior que una de las inquietudes de las víctimas que se acercan, o bien se acercan a ustedes o ustedes les hacen la invitación para que puedan recibir este servicio, que una de sus preocupaciones es que no se le dé seguimiento al asunto, ¿no? Y también comentaba la licenciada esta pues desconfianza que ya tienen en las instituciones. Sí, de hecho, de la experiencia que yo tengo al trabajar con víctimas del delito de secuestro, ellas llegan con mucho miedo y con mucha desconfianza y con la preocupación. La más grave que sufren es en el momento en que los privan de la libertad, tanto a la víctima directa, porque tiene miedo a que lo pudieran matar, porque esa es una realidad, como para las víctimas indirectas que hacen hasta lo imposible porque su familiar regrese con bien. Pero aparte del daño que sufren en el momento de la comisión del hecho delictivo, también existe el daño subsecuente en el momento de tener que intervenir en un proceso penal, porque el proceso penal, hablando del sistema penal anterior, estábamos hablando de que son años, de que son 8, 7, 9 años, más de 10 años, y no termina. Entonces, para ellos, cada que son citados a ampliar declaración, cada que son citados por ofrecimiento de pruebas por parte de los procesados y su defensa, a asistir ya que no se desahoguen diligencias, a asistir y que tengan que ampliar su declaración, es una revictimización constante. Entonces, es algo que la propia Ley General de Víctimas maneja, que las autoridades deben de tener cuidado con esa situación. O sea, de lograr el reconocimiento de los derechos en el proceso penal. Y la mayor preocupación, a testimonio de mis representados, es lo largo, lo revictimizante que puede ser el proceso penal. Y en el momento de estar privados de la libertad, el miedo a que pudieran privarlos también de la vida y la seguridad para sus familiares. Y eso provoca distintas reacciones, porque yo le podría decir, de todos los asuntos que nosotros tenemos, pueden tener la reacción de que eso les da fortaleza para que socialmente ninguna persona más sufra ese daño, y les da fuerzas para continuar y terminar el proceso. Pero otras circunstancias, y eso va a depender mucho del caso en lo particular. Tengo un asunto en donde, cuando yo tuve contacto con la mamá de un menor que fue secuestrado, dijo: licenciada, yo quiero darle seguimiento a este asunto y hasta las últimas consecuencias. Y revisamos el asunto, ofrecimos pruebas. De hecho, se ofreció una confrontación física por parte del menor, porque él pudo advertir quienes intervinieron en su secuestro, pero en el proceso hubo situaciones de intimidación,
Y entonces cuando hablamos de cuestiones de seguridad de la familia, ya esa situación fue determinante para que ellos tomaran alguna otra determinación con respecto a la intervención activa. Es muy complicado, ¿no? Y yo también pensaba en esta parte, las víctimas necesitan ser muy valientes, aparte de perseverantes, muy valientes para poder seguir con un proceso que, como usted menciona, en el sistema tradicional, pues lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Qué derechos de la víctima protegen ustedes como asesores jurídicos? Por ejemplo, en este caso, cuando se trata de menores, o cuando no es necesario que haya este careo, volver a estar frente al agresor, ¿cómo se aseguran ustedes de proteger los derechos de las víctimas? Claro, definitivamente se les hace ver a las víctimas cuando tenemos el contacto con ellos los derechos a los que tienen, ¿no? Los asesores, yo creo que el primer paso que ellos hacen cuando ya tienen el contacto directo con la víctima, les hacen ver sus derechos y se les hace ver que tienen derechos, primero, a tener intervención en las indagatorias, en las investigaciones, en los procesos que se estén llevando a cabo. Segundo, a no ser discriminados. Tercero, no ser discriminados en todos los sentidos, por sexo, religión, creencias, preferencias, todo es no ser discriminados. Tercero, y algo muy importante para ellos, lo hemos manejado ya, a manejar la discrecionalidad en su información, en mantener de manera confidencial la información que ellos den, datos personales, etcétera. Como usted bien refiere, en momentos de careos, también ellos salvaguardar su identidad, hacerlos a través de medios electrónicos también, a estar enterados de las etapas que está llevando el proceso, a los recursos a los que tienen también derecho, y bueno, tratándose de los menores de edad, pues como en todas las legislaciones de nuestro país, el menor de edad siempre va a tener un interés superior por sobre todas las cosas, y en este tipo de materias pues no es la excepción. Entonces se salvaguardan las garantías del menor, tomando en consideración todas las medidas que hemos comentado y muchas otras, las que yo dije nada más son enunciativas, más no limitativas, pero se procura en la medida de lo posible salvaguardar siempre la integridad del menor, la identidad del menor, ¿verdad? Y de como bien dijo la licenciada, de sus familiares, de su medio. Es muy difícil el trato con este tipo de víctimas, porque, bueno, pues uno platica, cuando son víctimas directas, platicamos con personas que vienen golpeadas, tengo que decirlo, mutiladas, torturadas, también tengo que decirlo y pido disculpas, abusadas, de todo tipo, ¿no? Cuando son víctimas directas y que tienen la fortuna de estar con nosotros platicando, ¿no? Cuando son víctimas indirectas, que son los familiares, pues también, unas personas totalmente desequilibradas emocionalmente hablando, y es por eso que se reconoce mucho la labor de ellos, ¿no? ¿Cuántos casos más o menos han recibido en este tiempo de 2010 para acá, 2018, por un lado, y por otro, pues sabemos que como no llegan de manera directa, quizás por falta de difusión o porque ellos no saben que pueden tener este servicio, si no tendrían a muchísimos más, ¿no? Sí, y recordemos de hecho incluso que, como lo comentábamos en bloques anteriores, en sentido estricto no deberíamos de tener esa atribución de hacerlo. Sin embargo, bueno, los números son variables. Lo que sí le puedo decir que en el transcurso del año pasado tuvimos alrededor de casi 1000 asuntos que se atendieron directamente por los asesores especializados. ¿Cómo se capacitan ustedes para mantener esa ecuanimidad, para tener ese aplomo? Porque para ustedes también debe ser un tema complejo, no es lo mismo dar asesoría legal en asuntos de pensiones, ¿verdad? Y en todas las materias que llevan civil, mercantil, no es lo mismo que estar tratando este asunto de secuestros. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo se capacitan? Sí, de hecho el Instituto Federal de Defensoría Pública, en esa preocupación de que el servicio que se otorgue de la mejor manera, pues estamos en constante capacitación. De hecho, hablando del nuevo sistema penal acusatorio, pues la institución junto con su titular estableció formas de que nosotros pudiéramos
tener cursos para empezar a capacitarnos en el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, en lo que se refiere ya directamente a la representación jurídica, yo en lo particular sí he tenido que acercarme a otro tipo de profesionistas. Por ejemplo, uno de los derechos de las víctimas es la atención inmediata, atención médica y psicológica. Y muchas veces para la intervención de una víctima en el proceso penal se requiere de la intervención del psicólogo previo a la participación de la víctima para determinar si está o no en condiciones. Y eso yo creo que lo tendrían que valorar las autoridades, a efecto de que, si bien es cierto también existen los derechos de los procesados, tienen que ver esa parte de vulnerabilidad de la víctima. O sea, ver el caso en particular y determinar qué fue lo que sufrió la víctima del delito, para ver si está en condiciones o no de participar activamente en el proceso. ¿Y ese apoyo psicológico lo piden ustedes ante la autoridad judicial, ante el juez, o cómo se procesa ese apoyo, o es dentro de la asesoría que les dan? Ha habido casos en donde la víctima directamente, cuando llega, se le pregunta, porque dentro de las primeras entrevistas que les realizamos necesitamos saber el estado emocional en el que se encuentra y el interés que tiene. Entonces, si él solicita el servicio, nosotros lo canalizamos específicamente ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero ha habido otros asuntos en donde en el proceso se puede solicitar a la autoridad judicial para que existan psicólogos en el momento en que ellos desahogan las diligencias, o para que incluso se solicite que se valore a la víctima para tener la intervención. ¿Algo que desee complementar? Pues creo que lo ha dicho bien la licenciada Pilar. De hecho, dependerá mucho de la naturaleza del asunto. Efectivamente, habrá víctimas que por la naturaleza de la experiencia que han tenido requieran la atención médica. Bueno, pues tratamos nosotros también de orientarlos en ese sentido. El apoyo psicológico principalmente, insisto, dependerá el tipo de víctima, que ya vimos, indirecta o directa, y bueno, pues eso, el apoyo que brindan los asesores siempre trata de estar latente en ese sentido. Licenciada, usted en su experiencia y como mirando hacia adelante, ¿en dónde pondría el énfasis, ¿no? ¿Dónde estarían las áreas de oportunidad para dar una mejor atención a las víctimas? No hablo como de los servicios que ustedes dan, porque me queda claro que las van acompañando y les dan ese apoyo, sino más bien dentro del proceso, ¿qué es lo que haría falta para que pues reciban una mejor atención, para que se resuelvan quizás los asuntos más rápido, para que se les escuche, ¿no?, de parte del Ministerio Público, ya en el procedimiento? Bueno, ahí yo consideraría, yo sé que la pregunta es específica, pero un poco aprovechando el espacio y retomando lo que dijo el licenciado Mario y usted respecto de que el delito está creciendo y que es una de las cosas que es un reto para el asesor jurídico federal especializado, porque esta representación que se otorga de manera gratuita y que es un derecho para las víctimas, debido a que aumenta la delincuencia organizada, específicamente en la comisión del delito de secuestro, las cargas de trabajo son demasiadas. Y entonces yo aprovecharía el espacio para decir en general, o sea, las autoridades y al gobierno, que se haga un verdadero análisis, porque lo que está viviendo la sociedad mexicana ya no es una situación que tal vez pudiera resolverse en cada espacio. Cada uno tiene que hacer la labor que le corresponde y de la mejor manera. Y en el caso de la atención a víctimas del delito de secuestro, tener esa sensibilidad y tener ese compromiso con las personas a las que representamos. Sin embargo, sí, las autoridades, yo creo que se tendría que hacer un análisis completo para cómo evitar que se siga cometiendo el delito de secuestro. Claro. Porque, bueno, yo de algunas pláticas, tanto con mis víctimas como con familia y demás, hace algunos años podríamos hablar de secuestros que pasaron en tal estado, ¿no? Y ahora podemos hablar del secuestro que le pasó a mi vecino, a mi familia. Entonces yo creo que ahí
podríamos ya establecer que se necesita más allá, un análisis. Más allá de esta asesoría y de esta atención. Pues se nos acabó el tiempo. Licenciada María del Pilar, muchísimas gracias por haber estado en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy y por supuesto al licenciado Montellano. Un placer haber conversado con ustedes. Gracias por la invitación, como siempre. Usted no se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del Consejo de la Judicatura hoy. Artículo que particularmente debiera llamar nuestra atención, y digo debiera, pensando en este mundo del deber ser, que como dice Zaffaroni, es un ser que todavía no es el artículo 4 constitucional. Pues hoy, en pleno siglo XXI, sigue previendo que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá el desarrollo de la familia. Esta es una modificación que se hizo al artículo 4 constitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1974. Fue una iniciativa enviada por el entonces presidente Luis Echeverría, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en la fecha mencionada. Han pasado más de 40 años y este rol asignado constitucionalmente a la mujer como protectora, preservadora de la institución familiar no se ha modificado. En el momento en el que se hizo esta reforma constitucional, me parece que era entendible el contexto y el contenido de este precepto. Veníamos de pues más o menos 2 décadas de haber reconocido los derechos políticos de las mujeres y bueno, pues las convulsiones económicas particularmente que empezaban a imperar a nivel mundial hacían necesario el reconocimiento de esta igualdad formal en la Constitución. Justamente así se refiere inclusive en el Diario de los Debates, que fue uno de los temas a discusión, porque se requería una inclusión mucho más activa por parte de la mujer en los ámbitos económicos del país, pero sin descuidar la figura fundamental de la familia. Hoy, en pleno siglo XXI, hablar de una familia ya es imposible y hablar del rol de la familia y su relación directa con la mujer, pues la limita y la circunscribe únicamente a eso, a la aspiración que toda mujer debe tener, que es casarse y tener hijos, lo cual es un pensamiento, por supuesto, machista y retrógrada, aún con todos los años que han transcurrido y en pleno año 2018, preservar esto en nuestra norma máxima me parece una cosa terrible y que no llama la atención en la agenda política ni mediática de ningún partido, de ningún candidato, ni de ningún grupo feminista, lo cual es preocupante. Ojalá lo modifiquemos pronto porque la realidad de las mujeres y el reconocimiento de nuestros derechos en términos muchísimo más amplios, creo que no depende de una reforma constitucional, pero sí marca el parteaguas para que muchas batallas puedan culminar en un punto positivo. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción y gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.